Mis padres invadieron mi cabaña con más de 20 familiares para una celebración del 4 de julio, destruyeron todo sin permiso y solo me avisaron cuando el fuego ya estaba fuera de control. Me llamo Matías, tengo 30 años, soy soltero y, según mi familia, una decepción constante porque conduzco un camión en lugar de sentarme en una oficina con aire acondicionado. Durante años trabajé sin descanso y ahorré cada peso para poder comprar esa cabaña. No se lo conté a nadie. A nadie. Ni siquiera insinué que existía. Aún así, de alguna forma se enteraron, y decidieron aparecer sin avisar, con todo un desfile de parientes, como si el lugar les perteneciera. Para entender por qué esto terminó como terminó, hay que retroceder bastante. Crecí siendo el hijo funcional. El que no daba problemas, el que siempre resolvía solo. Mi hermana mayor, Catalina, tuvo su MBA completamente financiado por mis padres. Matrícula, gastos, apoyo económico constante. Mi hermana menor, Fernanda, no solo tuvo una boda pagada hasta el último detalle, sino también el dinero para la entrada de su primera casa. Yo recibí una tarjeta que decía, «Estamos orgullosos de ti». Cuando obtuve mi licencia comercial para conducir, un día hice las cuentas. Entre estudios, bodas, autos y rescates financieros, mis padres habían invertido alrededor de $180.000 en mis hermanas. Mi regalo por cumplir 25 años fue una tarjeta de regalo de $50 para un restaurante de cadena. Así que hice lo único que siempre supe hacer, ahorrar en silencio. De cada sueldo, el 45% iba directo a una cuenta que nadie más conocía. Vivía a base de comida de paradores de carretera y cualquier cosa que pudiera recalentar en el microondas del camión. Usé los mismos 3 pares de jeans hasta que se rompieron. Elegía rutas que nadie quería porque pagaban mejor. Bonos navideños, devoluciones de impuestos, cualquier ingreso extra terminaba en esa cuenta. Mientras tanto, mi rol en la familia estaba claro. El plan de respaldo. El que siempre estaba disponible. El que ayudaba a mudanzas, cargaba muebles, hacía trabajos pesados sin cobrar un centavo. Nunca me invitaban a los eventos importantes, solo a los que requerían fuerza física. La boda de Catalina costó cerca de $40.000. Banquete completo, destino turístico, fotógrafo que cobraba por hora más de lo que yo ganaba en un día. No formé parte del cortejo. Mi función fue acomodar sillas el día anterior. La boda de Fernanda fue otra historia similar, unos $35.000 más. Yo ayudé a cargar regalos después. Nadie me ofreció ni siquiera el dinero para el combustible. Cuando Catalina compró su primera casa, mi padre le entregó $30.000 para la entrada. Cuando pregunté si había algo reservado para mí, mi madre sonrió y dijo: «Cariño, tú eres tan independiente, no necesitas ayuda, ¿verdad?». La Navidad siempre era el recordatorio más claro. Bolsos de diseñador, joyas, sobres con efectivo para ellas. Para mí, un suéter genérico y alguna tarjeta de regalo para una estación de servicio. Y entonces apareció la cabaña. La encontré en Montana, cerca de Vitefis, en noviembre del año pasado. 20 acres de terreno, una construcción de madera de 1978, estructura sólida pero con mucho por hacer. 3 dormitorios, chimenea de piedra, un arroyo cruzando la parte trasera. La vendía una viuda que ya no podía mantenerla. Su esposo la había construido casi por completo con sus propias manos y había fallecido 2 años antes. Ella quería que quedara en buenas manos. El precio era $195.000. La cocina estaba anticuada, la terraza tenía tablas podridas, la plomería funcionaba pero necesitaba atención. Sin embargo, la estructura era firme, vigas macizas, base de piedra, techo recuperable. Ofrecí $185.000 en efectivo y un cierre en 3 semanas. La mujer pensó que estaba bromeando. «Nadie paga en efectivo hoy en día», me dijo. Le mostré el estado de cuenta. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo que su esposo habría confiado en mí. Que veía en mí a alguien trabajador, práctico, que sabía lo que costaba construir algo propio. Aceptó. Usé a Rodrigo, un antiguo compañero del mundo del transporte que ahora trabajaba en bienes raíces, como contacto. Tenía unos 40 y tantos años, había dejado el volante cuando su espalda no dio más. Entendía la vida en la ruta y la necesidad de algo estable. Firmé documentos desde paradores de carretera, envié transferencias desde el teléfono sentado en un estacionamiento a las 2 de la mañana comiendo un burrito recalentado. La cuenta pasó de $197.000 a $12.000 en una sola operación. Cerré la compra el 18 de diciembre. Después de mi última entrega, conduje directo hasta allí en medio de una tormenta de nieve. Entré por primera vez pasada la medianoche, con una bolsa de viaje y bebidas energéticas. Dormí en el suelo, dentro de mi saco, porque todavía no tenía muebles. Al amanecer, la luz entraba por las ventanas y miré mis propias tierras sin que nadie me dijera qué hacer con ellas.
Solo se lo conté a 2 personas, a Rodrigo, por razones obvias, y a Sebastián, el encargado de despacho en la empresa de transporte, porque necesitaba saber dónde enviar mis documentos. Ambos entendían por qué guardé silencio. Conocían a mi familia. Los habían visto una vez, años atrás, cuando mi madre pasó 20 minutos hablando del ascenso de Catalina sin preguntarme ni una sola vez cómo estaba yo. Durante los 7 meses siguientes, trabajé en la cabaña entre viaje y viaje. Arreglé el techo, renové la plomería, cambié las tablas del deck, hice casi todo con mis propias manos. Lo que no podía, lo pagaba a contratistas locales, siempre en efectivo. Nadie supo nada. Mi idea era contarles en Navidad. Llevar primero a mis padres, solo a ellos. Que vieran lo que había construido sin su ayuda. Que entendieran que el hijo decepcionante tenía su vida en orden. Tal vez, por primera vez, escuchar un orgullo sincero. Ese plan se desmoronó por completo el 9 de julio. Estaba a casi 3 horas de Bousman, transportando maquinaria pesada de construcción, cuando el teléfono comenzó a sonar. En la pantalla del tablero apareció el nombre de mi madre. Contesté sin pensarlo demasiado, más por reflejo que por ganas. Normalmente, cuando llamo un día de semana y a esa hora, es porque algo grave pasó. Alguna muerte, algún desastre. Matías, dijo apenas atendí. Gracias a Dios contestaste. El tono de su voz me puso en alerta de inmediato. Sonaba alterada, con esa mezcla de pánico y urgencia que solo aparece cuando ella mete la pata y espera que yo lo arregle. ¿Qué pasó ahora? Pregunté, ya tenso. Hubo un incendio en tu cabaña, respondió de golpe. Estamos todos acá y ocurrió un accidente con la parrilla, parte de la terraza se prendió fuego, la cocina tiene daños por humo y... Dejé de escuchar el resto. Mi cabeza simplemente se quedó en blanco. ¿Qué estás diciendo? Atiné a preguntar. ¿Qué están haciendo en mi cabaña? Del otro lado hubo silencio. Un silencio incómodo, largo. Bueno, cariño, respondió finalmente. Catalina encontró la dirección en tu correo cuando estuvimos en tu departamento el mes pasado, sacando los muebles viejos. Pensamos que era algo muy bonito que hubieras comprado un lugar para vacaciones familiares y que no nos lo dijeras porque querías sorprendernos. Entonces organizamos una gran reunión familiar. Sentí como la sangre me subía a la cabeza. ¿Organizaron qué cosa? Interrumpí. ¿Me estás diciendo que entraron a mi propiedad sin permiso? No entramos a la fuerza, se defendió. Tu padre llamó a un cerrajero. Estamos acá desde el jueves celebrando. Hoy el tío Ricardo estaba usando la parrilla, el tanque de gas tenía una fuga, hubo una llamarada y... Colgué. No la dejé terminar. Me orillé a más de 80 km/h en una zona donde el límite era 65. Las manos me temblaban tanto que estuve a nada de rozar la barrera de contención. Respiré hondo como pude y marqué otro número. Sebastián, necesito pedir tiempo libre de emergencia. ¿Qué pasó? Mi familia entró a mi cabaña sin permiso, y la incendiaron. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo finalmente. Reubico la carga. Y Matías, busca un abogado. El viaje se me hizo eterno. Tardé casi 4 horas en llegar. Superé cada límite de velocidad entre Bousman y Vitefis sin siquiera notarlo. Durante todo el trayecto mi mente no dejaba de hacer cálculos, cuánto daño podían haber causado, cuánto costaría reparar todo, cómo era posible que consideraran esto aceptable. No podía sacarme de la cabeza la forma despreocupada en que mi madre había dicho, tu cabaña, como si siempre hubiera sido de todos. Como si yo no tuviera derecho a decidir quién entra y quién no. Tuve que detenerme 2 veces para calmarme. La segunda fue en un área de descanso. Me bajé del camión, respiré profundo y miré las fotos de la cabaña en mi celular, las que había tomado el día que la compré. Necesitaba recordar por qué había trabajado tanto por ese lugar. Llegué alrededor de las 7 de la tarde. Antes de bajar del camión conté 7 vehículos, la SUV de mi madre, la camioneta de mi padre, el sedán de Catalina, la SUV de Fernanda, la casa rodante del tío Ricardo, la furgoneta de la tía Marcela y el auto de algún primo que ni reconocí. Había al menos 20 personas. Niños corriendo con bengalas, música sonando desde un parlante portátil, olor intenso a carbón y humo flotando en el aire. La terraza que yo había reconstruido con mis propias manos estaba carbonizada, negra, deformada. La ventana de la cocina estaba rota, con vidrios por todos lados. Las paredes exteriores tenían manchas de humo que subían hasta el techo. Habían montado carpas en el jardín delantero como si fuera un camping público. Había una parrilla que no era mía. Conservadoras por todos lados. Latas tiradas en el pasto. Bolsas de basura rebalsadas junto a los árboles. Y entre 2 troncos, un cartel colgado. Reunión familiar HAL 2024. Estacioné y bajé del camión.
Todos se dieron vuelta a mirarme como si yo fuera el intruso. Mi madre fue la primera en acercarse, con los ojos enrojecidos. Matías, hijo, lo sentimos muchísimo. Queríamos darte una sorpresa, pero pasó el accidente y estamos todos muy mal. Hemos estado intentando limpiar. Salgan de mi propiedad, la interrumpí. Se quedó paralizada. ¿Qué dijiste? Todos. Fue. Ahora mismo. Mi padre se acercó con un vaso en la mano, usando ese tono conciliador que siempre precedía a minimizar lo ocurrido. Hijo, hablemos con calma. Fue un accidente. Vamos a ayudar a pagar las reparaciones. Solo queríamos hacer algo lindo. Entraron a mi casa sin permiso, Eduardo, respondí. Eso no es algo lindo. Su cara se puso roja. No entramos a la fuerza. Llamamos a un cerrajero. Y deberías habernos dicho que compraste este lugar. Es perfecto para la familia. Pensamos que querías compartirlo. Pagaron para que rompieran mi cerradura, dije mirando al resto. Nadie pidió permiso. Decidieron que tenían derecho. Entré a la cabaña. La puerta estaba abierta de par en par. Desde adentro salían voces y música. En mi casa. Catalina apareció con un vaso en la mano, el hielo tintineando. Siempre me trató como si fuera el empleado de la familia. Casada con un tipo de finanzas que me miraba por encima del hombro. Matías, relájate. Somos familia, dijo. ¿Cuál es el drama? Es solo un poco de humo. El seguro lo cubre. Destruyeron mi propiedad. No exageres, respondió. Tuvimos un fin de semana increíble. Pensamos que estarías feliz de que todos disfrutáramos la cabaña que compraste. En lugar de eso, estás arruinando lo poco que queda del tiempo en familia. La ignoré y seguí caminando. La cocina estaba devastada. Las paredes y el techo cubiertos de hollín. Los gabinetes que yo mismo había pintado, después de pasar 3 fines de semana ajustando el color, estaban quemados. Puertas torcidas, algunas atravesadas por el fuego. La ventana sobre el fregadero estaba destrozada. Vidrios por todo el piso. El extintor vacío sobre la encimera, espuma cubriendo cada superficie. No había nada que salvar. Todo requería reemplazo completo. Cuando entré a la cabaña, lo primero que me golpeó no fue la vista, sino el olor. Un olor denso, agrio, una mezcla de humo viejo, alcohol derramado y comida podrida. Me quedé quieto unos segundos en la puerta, intentando procesar lo que estaba respirando, como si mi cuerpo necesitara confirmación antes de aceptar lo evidente. Después avancé un paso, y todo se volvió aún peor. La cocina parecía un lugar abandonado después de un desastre. La estufa tenía marcas negras alrededor de los quemadores, señales claras de un fuego que se había salido de control. El refrigerador estaba desenchufado, con la puerta abierta, como si alguien lo hubiera dejado así sin importar nada. Todo lo que había dentro estaba arruinado, comida blanda, líquidos derramados, envases hinchados por el calor. Más tarde entendí la razón exacta. Lo habían desenchufado para conectar su conservadora portátil. La encontré en la terraza, perfectamente cerrada, todavía llena de bebidas frías. Habían priorizado su comodidad sobre cualquier cosa que fuera mía. El living daba una sensación de invasión total. Botellas de vidrio y latas vacías cubrían el suelo. Había restos de comida aplastados contra la alfombra. Mis muebles no estaban donde los había dejado. Los habían movido sin cuidado, arrastrándolos, como si fueran objetos sin valor. Encontré toallas mojadas tiradas sobre mi sillón reclinable, ese que había comprado con tanto esfuerzo. En el piso, las huellas de barro quedaban marcadas sobre la alfombra nueva que había comprado apenas 2 meses atrás. Cada pisada era una falta de respeto grabada en el tejido. Intenté mantener la calma, respirando profundo, repitiéndome que no podía perder el control. Pero cuando entré a los dormitorios, supe que la situación era aún más grave de lo que había imaginado. Habían entrado a mi habitación. No solo habían pasado, se habían instalado. Los hijos de alguien habían convertido mi espacio personal en un caos. Juguetes tirados por todas partes, cajones abiertos, objetos personales fuera de lugar. Mis sábanas tenían manchas de jugo seco, pegajosas al tacto. Me quedé mirando la cama durante varios segundos, sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. Ese era el lugar donde descansaba después de semanas de trabajo. Mi refugio. El baño tampoco se salvó. Mis cosas estaban mezcladas con las de ellos. Cepillos, cosméticos, bolsas abiertas. Toallas empapadas amontonadas en el piso como si nadie hubiera considerado colgarlas. El lavamanos estaba sucio y el inodoro obstruido. Todo hablaba de una ocupación sin límites, sin permiso y sin ningún tipo de consideración. Salí nuevamente al exterior. Necesitaba aire. Toda mi familia estaba reunida en un grupo compacto, casi defensivo, como si se estuvieran preparando para atacarme verbalmente. Me observaban con atención,
esperando mi reacción. Fernanda estaba concentrada en su teléfono, deslizando la pantalla sin levantar la vista. El tío Ricardo mantenía una postura rígida, intentando imponer autoridad con la sola presencia. La tía Marcela lloraba sin consuelo. Los niños seguían corriendo alrededor, ajenos al desastre que habían ayudado a provocar. Todos tienen que irse ahora mismo, dije, con una calma forzada. O llamo a la policía. Fernanda soltó una risa falsa, exagerada, cargada de desprecio. No vas a llamar a la policía por tu propia familia, Matías. Relájate. Mañana limpiamos todo, ponemos dinero para los arreglos y listo. Siempre haces un drama por todo. La miré fijamente. Entraron a mi casa sin permiso. Dañaron mi propiedad. Y todavía te burlas. Váyanse ahora. El tío Ricardo dio un paso al frente. Era un hombre grande, acostumbrado a mandar. Matías, tu madre nos dijo que habías comprado una cabaña. Pensamos que sería lindo venir todos juntos. No sabíamos que ibas a reaccionar así. ¿Alguien me pidió permiso? Pregunté. ¿Alguien me llamó antes de venir? El silencio fue absoluto. Nadie respondió. Mi madre comenzó a llorar con más fuerza. Fernanda volvió a su teléfono. Catalina dejó su vaso sobre la mesa y me miró con reproche. Mira, lamentamos lo del fuego, ¿sí? Pero estás siendo muy grosero. Viajamos horas para celebrar en familia y nos tratas como delincuentes. Por eso nadie te invita nunca a nada. Porque actuaron como delincuentes, respondí. Entraron ilegalmente y causaron miles de dólares en daños. Saqué el teléfono. Empecé a tomar fotos con cuidado, una por una. La terraza quemada. La ventana rota. Las marcas de humo. Cada botella, cada lata, cada objeto fuera de lugar. Grabé vídeos del interior, los juguetes en mi habitación, el baño inutilizable, los restos de espuma y suciedad. No dejé nada sin registrar. Ellos observaban en silencio. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mi madre, con la voz quebrada. Protegiéndome. Marqué el 911. El suboficial Rojas llegó poco después. Tenía la mirada cansada, de alguien que ya había visto demasiados conflictos familiares. Me acerqué a él antes de que mi familia lo rodeara y le expliqué todo con calma. La propiedad era mía, nunca los invité, forzaron las cerraduras y provocaron daños, incluido un incendio. Miró hacia el grupo. ¿Son su familia? Sí. Por desgracia. Asintió y comenzó el procedimiento. Me hizo preguntas claras y directas. Luego habló con cada uno de ellos. Yo aproveché ese tiempo para seguir documentando todo, incluida la parrilla portátil y el tanque de propano con la válvula dañada. Cuando volvió, fue honesto. Ellos dicen que pensaron que estaban invitados. Forzar una cerradura no es una invitación. Estoy de acuerdo, respondió. Esto puede escalar a cargos penales si decides avanzar. Voy a avanzar. Me miró con seriedad. ¿Estás seguro? Son tu familia. Justamente por eso duele tanto, contesté. Pero destruyeron lo que construí. Les ordenó retirarse. Documentó el lugar. Llamó al inspector de incendios. Me explicó los pasos legales que debía seguir. La salida fue lenta y tensa. Durante casi una hora cargaron sus vehículos. Mi madre intentó acercarse varias veces. Me alejé todas. Mi padre parecía a punto de explotar. Catalina dijo en voz alta que yo estaba muerto para ella. Los niños lloraban. El tío Ricardo murmuraba sobre traición. La tía Marcela me miraba como si yo fuera el villano. Cuando finalmente se fueron, quedó un silencio pesado. Recorrí la cabaña una última vez esa noche. Cada pared, cada mueble dañado era un recordatorio de 11 años de trabajo y sacrificio. Todo había sido destruido por una idea absurda de derecho y posesión. Cerca de la medianoche llamé a Rodrigo. Le conté todo. Me pasó el contacto de un abogado especializado. Dormí en mi camioneta. No podía entrar. El olor a humo lo cubría todo. Desde la cabina miré la cabaña durante horas. Hice una lista de reparaciones. 2 páginas completas. Dormí apenas un par de horas. No dejaba de pensar en ellos, riendo, usando mis cosas como si siempre les hubieran pertenecido. La mañana llegó fría y gris. Preparé un café instantáneo en el pequeño quemador portátil que llevaba conmigo. Me senté en la parte trasera de la camioneta, apoyado en el portón, observando cómo el sol comenzaba a asomarse lentamente sobre lo que quedaba de mi propiedad. El paisaje era silencioso, casi irreal, y el daño que tenía frente a mí seguía costándome asimilarlo. Alrededor de las 7 de la mañana me llamó Rodrigo. Hablamos brevemente. Quedamos en que el lunes a primera hora me reuniría con un abogado que él me había recomendado. Necesitaba actuar rápido y con cabeza fría. El lunes por la mañana entré al despacho. El abogado se llamaba Hernán, tenía unos 60 años y una presencia que imponía respeto apenas cruzabas la puerta.
Daba la impresión de llevar décadas destruyendo argumentos ajenos en los tribunales. Y probablemente así era. Me senté frente a él y puse sobre la mesa absolutamente todo: documentos de propiedad, fotografías, vídeos, el informe policial, el reporte del cuerpo de bomberos, los presupuestos de reparación que había conseguido durante el fin de semana. Desglosamos los daños uno por uno: la cocina arruinada, la reconstrucción del deck, la limpieza por humo y el repintado completo, ventanas rotas, muebles y pertenencias dañadas, alimentos y suministros robados, cambio de cerraduras, instalación de un nuevo sistema de seguridad y los ingresos perdidos por no haber podido trabajar. El total ascendía a $45.400. Hernán revisó cada hoja con calma, tomando notas, levantando la vista de vez en cuando por encima de sus anteojos. Finalmente dejó los papeles sobre el escritorio y fue directo. Esto es bastante claro. Allanamiento, daños a la propiedad, ingreso forzado con ayuda de un cerrajero. El informe de los bomberos confirma una fuga en el tanque de propano. ¿Tenés documentación, denuncia policial y prueba de propiedad? Ellos no tienen una defensa sólida. Le pregunté cuánto podía tardar todo. Me explicó que, si decidían pelearlo, el proceso podía extenderse entre 6 meses y 1 año. Si optaban por un acuerdo, quizá 3 meses. Luego me miró fijo y me lanzó la pregunta clave. Antes de avanzar, necesito saber algo. ¿Estás preparado? Van a intentar hacerte la vida imposible. He visto esto muchas veces. No dudé. Sí, estoy listo. Sonrió apenas. Bien. Entonces vamos a prender fuego a su mundo. La demanda se presentó el miércoles. Hernán envió cartas certificadas a los 3 demandados: Eduardo, Patricia y Catalina. Fernanda no fue incluida formalmente porque, técnicamente, no había organizado nada, simplemente apareció allí. Aún así, no tardaría en enterarse de todo. El jueves por la mañana el teléfono empezó a sonar sin parar. Ignoré las primeras 10 llamadas y dejé que todas fueran directo al buzón de voz. Recién esa noche, estacionado en una parada de descanso en Idaho, las escuché una por una. Mi madre lloraba, suplicando. Matías, por favor, no podés demandarnos. Somos tus padres. Fue un error. Pensamos que te iba a gustar. Llámanos y arreglemos esto como familia. Mi padre dejó un mensaje cargado de enojo. Esto es absurdo. Vas a destruir a la familia por un accidente, por un poco de humo. Llama y solucionemos esto como adultos en vez de ir corriendo a abogados. Luego vino el mensaje de Catalina, cargado de desprecio. Sos increíble, Matías. Demandar a tu propia familia por una cabaña. Siempre supe que eras egoísta, pero esto es otro nivel. No esperes volver a ser bienvenido en ningún evento familiar. No respondí a ninguno. Esa misma tarde me llamó Sebastián. ¿Cómo vas? Presenté la demanda. Están fuera de sí. Me alegro. Se lo ganaron. Escucha, tengo algunos viajes largos en puerta, bien pagos. Tal vez te convenga mantenerte ocupado. Mándame las rutas. ¿Hecho? Y, Matías, hiciste lo correcto. La semana siguiente volví a la carretera. Sebastián me asignó trayectos premium, viajes largos que pagaban mejor de lo habitual. Me vino bien. Estar en movimiento, lejos de la cabaña y del caos familiar, me ayudó a pensar con más claridad. Solo yo, el camión y la ruta, sin discusiones ni llamadas. Hernán me mantenía informado por mensaje cada pocos días. Los demandados habían contratado a un abogado. Alegaban que todo había sido un malentendido, que habían intentado comunicarse conmigo sin éxito y que creían que me alegraría la reunión familiar. Mentiras evidentes. Hernán tenía mis registros telefónicos, no había ninguna llamada entrante de ellos antes del incendio. Las reparaciones comenzaron a principios de agosto. Tuve que contratar profesionales porque no podía hacerlo yo mismo mientras trabajaba. Saqué un préstamo de $25.000 para cubrir los gastos inmediatos. Mis ahorros ya estaban comprometidos por la compra y las renovaciones iniciales. El seguro fue otro problema, apenas había contratado una cobertura básica de responsabilidad. Un error que no volvería a cometer. Cada factura, cada pago, se convirtió en un nuevo impulso para no aflojar con la demanda. Mientras tanto, mi familia lanzó una campaña de desprestigio casi de inmediato. Me enteré por Rodrigo de que Catalina estaba contando que yo los había invitado en secreto y luego los había demandado para sacarles dinero. Una mentira absurda, pero muchos la creyeron porque encajaba mejor con la imagen que tenían de mí. Fernanda no paraba de publicar en redes sociales, selfies llorando, textos sobre familiares tóxicos que valoran más el dinero que las relaciones. Decía que yo estaba destruyendo a la familia por un accidente y que ni siquiera aceptaba hablar para arreglarlo. Mi madre se hacía la víctima en la iglesia. La esposa de Rodrigo asistía allí y escuchó todo, lágrimas, relatos sobre el hijo desagradecido que priorizaba una propiedad por sobre su familia.
Organizaron incluso un círculo de oración por ella. Mi padre contaba su versión en el centro de veteranos. Al principio recibió apoyo, hasta que alguien preguntó por qué no habían pedido permiso antes de entrar. La pregunta no cayó bien. Se fue antes de tiempo. Catalina incluso intentó abrir una campaña de recaudación online titulada Ayuda a una familia afectada por una demanda falsa. Reunió unos $800 antes de que la denunciaran y la plataforma la eliminara por información engañosa. Por supuesto, también me culpó de eso. No respondía nada. Consejo de Hernán: dejarlos hablar. Cada declaración pública podía convertirse en prueba de acoso. Documentarlo todo, pero no intervenir. Cuanto más hablaban, peor quedaban. En septiembre llegaron las declaraciones formales. Me senté en la oficina de Hernán mientras el abogado defensor, un tipo llamado Ignacio que parecía recién salido de la universidad, me hacía preguntas registradas oficialmente. Quería saber si tenía una buena relación con mis padres, si había conflictos previos, por qué no les conté sobre la cabaña, si no estaba actuando por venganza. Respondí con la verdad. No, no tenía una buena relación con ellos. No les conté porque la propiedad era mía y no tenían derecho sobre ella. Entraron sin permiso, contrataron a un cerrajero para forzar las cerraduras y provocaron más de $45.000 en daños. Exigí una compensación total por los daños, además de la cobertura de los gastos legales que había asumido para este proceso que se estaba extendiendo más de lo que imaginaba. Sabía que este sería un camino largo, pero nunca imaginé que me presentaran de esa manera, como alguien que estaba actuando desde un lugar de resentimiento y avaricia. Desde el primer momento, la defensa de la otra parte trató de pintarme como alguien vengativo, alguien que solo buscaba sacarle dinero a la familia por un simple incidente con la cabaña. El abogado de la parte contraria me preguntó directamente, con tono casi desafiante, si mi demanda tenía algo que ver con la cabaña, o si, en realidad, era un desahogo de viejos problemas familiares, como si todo lo que había sucedido fuera solo una excusa para resolver rencores pasados. Hernán, mi abogado, no tardó en responder, y sus objeciones fueron firmes. Cada vez que intentaban hacerme quedar como el malo de la película, Hernán respondía rápidamente, frenando los ataques. El juez, aunque no aceptó todas las objeciones de Hernán, no dejó de hacer claro que, a pesar de la presión, el caso debía centrarse en los hechos y no en la personalidad de las partes involucradas. Era evidente, por más que intentaran que me viera como el villano, que estaban tratando de desviarse del verdadero tema, la invasión a mi propiedad y la responsabilidad de quienes decidieron violar mi espacio sin consultar ni pedir permiso. Mis padres también tuvieron que dar sus declaraciones, lo que, aunque difícil de escuchar, resultó ser revelador. Más adelante, Hernán me comentó que la situación no había ido bien para ellos. Eduardo, mi padre, fue el primero en caer. Durante su testimonio, admitió que nunca me pidieron permiso para entrar a la cabaña. Patricia, mi madre, no tardó en admitir que había conseguido la dirección de mi cabaña revisando mi correspondencia sin mi autorización. Y, lo peor de todo, Catalina, mi hermana, admitió bajo juramento que fue ella quien organizó toda la invasión y que incluso contrató al cerrajero que había forzado la puerta para acceder al interior de la propiedad. No podían esconder la verdad, y eso me dio una sensación de justicia, aunque mi interior seguía ardiendo por la traición. En octubre, Hernán me llamó con noticias que marcaron un punto de inflexión en el proceso. Me dijo que la parte contraria quería llegar a un acuerdo y que me ofrecían una cifra para cerrar el asunto. Pregunté sin rodeos cuánto estaban dispuestos a pagar. El monto era claro, el total de los daños más todos mis gastos legales. La cifra alcanzaba los $52.000, lo que, si bien no era el dinero que originalmente esperaba, era lo suficiente como para darme el respiro que necesitaba. Hernán, con su usual pragmatismo, me sugirió que aceptara el acuerdo. Le pregunté si realmente estaba seguro, ya que podríamos, tal vez, ganar más si el caso llegaba a juicio. Le mencioné el tema de los daños emocionales, las sanciones punitivas y todo lo que podría derivarse de una sentencia a nuestro favor. Pero Hernán fue tajante: lo mejor es terminar con esto ahora. Ya es suficiente. La oferta es justa y te dará el aire que necesitas. Pensé unos segundos y, aunque la parte de mí que quería hacer justicia más allá del dinero me instaba a seguir luchando, acepté su consejo. Le dije que lo cerráramos. Que se haga, dije con voz firme. El acuerdo llegó finalmente a mis manos en noviembre. Fue una transferencia directa a mi cuenta un miércoles por la mañana, mientras yo me encontraba en medio de un trayecto largo, cruzando Nebraska. Cuando recibí el aviso en mi teléfono, lo primero que hice fue pagar de inmediato el préstamo que había tomado para cubrir las reparaciones de la cabaña. Había estado esperando ese momento, y por fin pude saldar la deuda. Después de cubrir los honorarios de Hernán, me quedé con $16.600. Con esa cantidad, decidí dar el siguiente paso en la seguridad de mi propiedad.
Puse la mitad del dinero en un sistema de seguridad de alta gama que había planeado instalar durante mucho tiempo, y guardé el resto para cualquier imprevisto que pudiera surgir. Instalé cámaras de vigilancia en todos los rincones posibles, sensores de movimiento y un sistema de alarma con conexión directa a mi teléfono móvil y al departamento del sheriff. Cada detalle fue cuidado con la ayuda de Cristóbal, un contratista local que había conocido durante las reparaciones. Juntos colocamos 8 cámaras alrededor de la propiedad, cubriendo cada ángulo imaginable. Incluso instalamos luces de movimiento que iluminaban todo el perímetro de la cabaña. El costo total fue de aproximadamente $8.000, entre equipos y la instalación profesional, pero el acuerdo me permitió hacer todo de manera correcta. Ya no habría sorpresas, nadie entraría sin que yo lo supiera. Sebastián me ayudó a mover los muebles grandes poco antes de Navidad. Reemplazamos todo lo que había sido destruido, el sofá, la estructura de la cama, un refrigerador nuevo. Cuando terminamos, nos quedamos en la terraza, bebiendo algo, mirando la cabaña cubierta por la nieve fresca. No puedo creer que intentaran quitarte esto, me dijo, su voz cargada de incredulidad. Lo intentaron, pero fracasaron, le respondí con una sonrisa. Escuché por la cadena de conocidos que mi padre se había visto obligado a tomar trabajos adicionales para cubrir el golpe económico del acuerdo. Me alegró, sinceramente. Estaba bien que, por una vez, tuviera que trabajar en lugar de simplemente escribir cheques para mis hermanas. Rodrigo vino para Año Nuevo. Encendimos una fogata en el pozo de fuego exterior, lejos de la cabaña. Nos quedamos charlando, bebiendo algo y disfrutando de la tranquilidad. Levantó su lata y brindó, por ser dueño de tu propia paz. Yo, con una sonrisa, levanté mi vaso y le respondí, brindemos por eso. En los días siguientes, me enteré, a través de conexiones mutuas, que la situación en la familia seguía empeorando. Eduardo y Patricia, después de perder todo lo que habían ahorrado por años, tuvieron que refinanciar su casa, y no solo eso, la tasa que consiguieron fue altísima. Se les fue toda la jubilación que habían estado construyendo por 20 años. Incluso cancelaron un crucero que tenían planeado para su aniversario de bodas. El dinero ya no alcanzaba para mantener el estilo de vida al que estaban acostumbrados, y tuvieron que renunciar a la membresía del club social al que pertenecían. Catalina y su esposo se separaron oficialmente en enero. No solo el estrés financiero afectaba su relación, sino también el hecho de que él sentía que ella lo había arrastrado a todo el embrollo de la cabaña. Ella terminó mudándose nuevamente con mis padres. Según me enteré, dormía en su antigua habitación, a los 34 años, mientras se mostraba amargada, compartiendo citas pasivo-agresivas en redes sociales. Durante semanas, las redes sociales de Fernanda se transformaron en un reflejo de su caída. Lo que antes era una vitrina impecable de una vida perfecta, fotos cuidadas, frases optimistas, sonrisas calculadas, empezó a llenarse de mensajes ambiguos, cargados de resentimiento y reproches velados. Publicaciones sobre traiciones familiares, sacrificios no reconocidos y dificultades económicas que ya no podía ocultar. La interacción bajó de forma evidente, menos comentarios, menos apoyo, menos interés. La imagen que tanto había cuidado comenzaba a resquebrajarse. Su esposo no ocultaba su furia. Estaba furioso con mis padres porque ya no podían ayudarlos con el cuidado de su segundo hijo, algo que, según ellos, les habían prometido. Habían organizado todo su presupuesto contando con esa ayuda gratuita. Ahora estaban desesperados, buscando guarderías que no podían pagar, acumulando retrasos y discusiones. Las fisuras en su matrimonio, antes disimuladas, se hicieron visibles para cualquiera que prestara atención. Mientras tanto, tío Ricardo no perdía oportunidad para culpar a mis padres de todo. Decía que ellos lo habían arrastrado al problema desde el momento en que lo invitaron a la cabaña de Matías sin confirmar siquiera si yo estaba al tanto. Según él, aquello había sido el detonante de toda la cadena de conflictos. Por su parte, tía Marcela seguía quejándose entre lágrimas por haber tenido que pagar su parte de los gastos legales, como si todo aquello hubiera sido una injusticia personal. Incluso surgieron rumores. Un primo comenzó a difundir la versión de que yo era secretamente rico y que mi único objetivo era arruinar a la familia por simple diversión. Al mismo tiempo, me enteré de que Catalina iba diciendo por ahí que yo había destruido la unidad familiar, que era vengativo, cruel, que priorizaba el dinero por sobre los lazos afectivos. La dejé hablar. Yo ya tenía lo que necesitaba. Había recuperado mi cabaña y reconstruido mis ahorros. Ella, en cambio, arrastraba deudas, un matrimonio al borde del colapso y, a sus 34 años, había tenido que volver a vivir con nuestros padres. Diferentes elecciones. Diferentes resultados. Decidí enfocarme en lo mío. Empecé a construir la vida que siempre quise, lejos del ruido familiar. Gracias a Cristóbal, conocí a más gente del lugar. Tipos sencillos, trabajadores, que no se metían en dramas ajenos ni esperaban favores.
Él me presentó a su grupo, hombres que trabajaban en construcción, se reunían los fines de semana y entendían algo fundamental: a veces solo necesitas un espacio propio. Cuando no estaba en la ruta, trabajábamos juntos en proyectos. Levantamos un cobertizo sólido para guardar herramientas y equipos. Nos llevó 3 fines de semana completos, pero lo hicimos bien, con una base firme y materiales de calidad. Después ampliamos la terraza, envolviendo parte de la cabaña, dándome un lugar perfecto para sentarme a mirar el atardecer. Instalamos también un generador de respaldo capaz de alimentar toda la cabaña durante una semana si se cortaba la luz. Cristóbal conocía a un electricista confiable que hizo el trabajo prolijo y conforme a las normas. Cada visita traía un proyecto nuevo. Él me enseñó mejores técnicas de carpintería, desde molduras hasta cortes en ángulo precisos. A cambio, yo lo ayudaba con trabajos extra cuando tenía tiempo. El dinero adicional volvía directamente a mejoras en la propiedad. Él entendía el valor del lugar. Un espacio sin explicaciones, sin obligaciones. Exactamente eso. Marzo trajo las primeras señales de la primavera. La nieve empezó a derretirse, el arroyo bajaba con fuerza, todo parecía despertar. Me tomé una semana completa libre y la pasé en la cabaña sin hacer nada productivo. Leí libros pendientes desde hacía años, cociné comidas reales, no comida de carretera. Asé carne en la terraza nueva, preparé café fresco cada mañana y me senté afuera, incluso con frío, a ver salir el sol sobre las montañas. Pesqué en el arroyo y atrapé algunas truchas. Nada enorme, pero suficientes para una comida. Las freí con manteca y ajo, y las comí mientras el cielo se teñía de naranja al atardecer. Todo ahí arriba se sentía merecido. Pensé en donde estaba un año atrás, la invasión, el incendio, la demanda judicial. Todo. Y me sentí en paz con cada decisión tomada. Sin dramas familiares. Sin deudas emocionales. Solo yo y la vida que había defendido. 5 meses después del acuerdo legal, un martes por la tarde de finales de abril, estaba aplicando el tinte final a la terraza cuando un auto subió por el camino. La reja estaba abierta porque esperaba una entrega de madera. Reconocí el vehículo de inmediato, la SUV blanca de Fernanda. El sistema de seguridad me avisó antes de que llegara a mitad del camino. Revisé la cámara desde el teléfono. Estaba sola, sin los niños, visiblemente agotada. Dejé el pincel y caminé a su encuentro. Bajó del auto con lentitud. Matías, ¿podemos hablar? Necesitas irte ahora. Por favor, solo 5 minutos. Conduje 3 horas. Necesito ayuda. Fernanda, hay una orden de restricción contra mamá, papá y Catalina. Tú no estás incluida, pero sigues entrando sin permiso. Te lo pido una vez, vete. Rompió a llorar. Lágrimas reales, acumuladas durante meses. Estoy desesperada. Mamá y papá ya no pueden ayudarnos. No tienen dinero. Catalina casi no me habla porque dice que fue mi culpa no haberte detenido. Mi esposo y yo nos estamos hundiendo. Las cuentas médicas del segundo niño nos están ahogando, debemos 3 meses de la hipoteca, solo necesito dinero. 20.000. Te los devuelvo, lo juro. Debiste pensar en eso antes de invadir mi propiedad. No fue mi idea, yo solo fui. No organicé nada. ¿Sabías? Todos lo sabían. Y nadie pidió permiso. Se limpió la cara con la manga, dejando una marca húmeda. Lo entiendo. Fallamos. Pero soy tu hermana. Te lo suplico. Tus hijos necesitan padres que se hagan cargo, no que esperen rescates. Le recordé cómo había vivido yo a su edad, durmiendo en un camión, ahorrando cada centavo, aceptando rutas que nadie quería. Mientras tanto, ella había tenido boda, casa, cuidado infantil gratuito, y aún así no le alcanzaba. Su expresión cambió, de súplica a enojo. ¿Vas a dejar que tus sobrinos sufran por un rencor? Voy a dejar que resuelvas tus problemas como yo resolví los míos. Le dejé claro que tenía medio minuto para marcharse. No levanté la voz. No hizo falta. Marqué el tiempo con calma, señalando el suelo con el dedo, como si cada segundo tuviera peso propio. Al principio se quedó inmóvil, paralizada, intentando encontrar una última frase que cambiara algo. No la hubo. Cuando iba por la mitad, reaccionó. Dio media vuelta y caminó rápido hacia la SUV, torpe, con las manos temblándole al buscar las llaves. Se subió de un salto, cerró la puerta con fuerza y arrancó el motor sin mirarme. Antes de que pudiera dudar, levanté el teléfono y desbloqueé la pantalla, dejándole ver claramente el contacto del suboficial Rojas. No hizo falta llamar. Apretó el acelerador y salió levantando tierra y grava. El portón se cerró solo detrás de ella con un golpe seco. Me quedé un momento observando cómo el polvo se asentaba lentamente sobre el camino, como si el lugar mismo estuviera expulsando lo que no le pertenecía. Luego respiré hondo y regresé a lo mío. La madera aún necesitaba atención.
El tinte debía aplicarse con paciencia, capa por capa. Nada a medias. Así había aprendido a hacer las cosas. Un rato después apareció Cristóbal con la carga de madera. Notó las huellas frescas en el suelo y levantó una ceja. ¿Visita inesperada? Mi hermana, respondí sin rodeos. Vino buscando dinero. ¿Y qué pasó? Nada que no tuviera que pasar. No preguntó más. Simplemente se puso a trabajar. Así era él. Entendía sin explicaciones largas. Avanzamos hasta que el sol empezó a caer detrás de las montañas, terminando una estructura que estaba pensada para durar. Al final, sacó 2 refrescos de su nevera portátil. Nos sentamos en la terraza, mirando cómo el cielo cambiaba de color. Este lugar tiene algo, comentó Daniel. Se nota que lo defendiste. Porque me costó, respondí. Todo aquí me costó. Esa noche, la cabaña quedó en silencio. Solo el murmullo constante del arroyo y el leve crujido de la madera acomodándose al frío. Revisé el teléfono una última vez antes de dormir. Mensaje de Sebastián, una ruta larga, bien pagada, justo lo que necesitaba. Confirmé sin dudar. Apagué la luz y me recosté con una sensación que no había tenido en mucho tiempo. Tranquilidad real. No victoria ruidosa, no revancha exagerada. Solo la certeza de estar exactamente donde debía estar, con lo que era mío y sin nadie más reclamándolo. Eso, para mí, era ganar.